Del grupo de enfermedades, la anemia resulta siendo bastante frecuente, ¿ya? Y también actualmente se considera como un gran problema relacionado directamente con los niños y con los adolescentes. Ya habíamos estado hablando de los tipos de anemia que hay, cómo se puede diagnosticar, y ahora vamos a ver un grupo de anemias que tiene que ver con el aspecto genético, con el aspecto hereditario. Y dentro de este grupo vamos a encontrar las talasemias, ¿ya? Las talasemias se van a considerar las más frecuentes, dos. Una que viene a ser la talasemia menor y otra que viene a ser la talasemia mayor. ¿Ya? Dentro de este aspecto, nosotros debemos de recordar de que la hemoglobina va a tener dos cadenas polipeptídicas, ¿no es cierto? Una cadena que viene a ser la cadena alfa y otra que viene a ser la cadena beta, ¿ya? De tal manera que cuando nosotros hablamos de las talasemias, vamos a observar de que existe una alteración en alguna de estas cadenas, ¿ya? O bien puede estar alterada la cadena alfa, y si está alterada la cadena alfa es porque hay una alteración a nivel del cromosoma 16. Y si nosotros tenemos que está alterada la cadena beta, el cromosoma que está alterado viene a ser el cromosoma 11. ¿Ya? De tal manera que nosotros vamos a encontrar que si existe una alteración de cualquiera de estas cadenas, no se va a formar bien ya esta cadena polipeptídica, de tal manera que el tipo de talasemia va a llevar el nombre de la cadena que no se está formando, que está alterada, que está deficiente dentro de los glóbulos rojos. Es por eso que nosotros podemos encontrar una alfa talasemia o una beta talasemia. ¿Ya? Entonces, lo que va a provocar un desequilibrio entre ambas y la acumulación eritrocitaria de la cadena que se encuentra en exceso, o sea, la que sí está bien. ¿Ya? La que está alterada viene a ser la que está disminuida y deficiente dentro de los glóbulos rojos. Esta enfermedad de talasemia, cualquiera diría, bueno, es bien raro que me encuentre con un paciente con talasemia. Dentro de los estudios epidemiológicos que se están observando en el país, por ejemplo, sí existen niños, adolescentes que tienen esta enfermedad. ¿Ya? Tal es el caso que nosotros tenemos a veces ya pacientes que vienen con el diagnóstico de talasemia, ¿ya? Aproximadamente encontramos que el 5% de la población mundial es portadora de un gen mutado por la hemoglobina. Entonces, vamos a encontrar de que este grupo de talasemias ya son bastante frecuentes, ¿ya? Son mucho más frecuentes en los países mediterráneos. Allá vamos a encontrar mayor frecuencia de los pacientes con talasemia, ¿ya? Cada tipo de talasemia recibe el nombre de la cadena que deja de sintetizarse, y era lo que les estaba mencionando. Vamos a ver algunas características de los pacientes con talasemia. Como les mencionaba, hay una talasemia beta menor y puede haber una talasemia beta mayor. Generalmente, la talasemia beta mayor resulta siendo muchas veces muy grave, muy agresiva en el tipo de paciente. Mientras que la beta menor se va a caracterizar porque puede carecer de anomalías a nivel de la cavidad oral, excepto por la posible palidez de los tejidos blandos. ¿Ya? Cada vez que nosotros hablamos de esta talasemia, hablamos de que los glóbulos rojos pueden sufrir hemólisis, ¿ya? Al momento que están pasando a través de las paredes de los capilares, se pueden romper los glóbulos rojos, de tal manera que por ahí está la característica clínica que tienen estos pacientes de tener esta palidez a nivel de los tejidos blancos, ¿ya? Mientras que la talasemia beta mayor va a tener otras características, ¿ya? Y nosotros vemos, por ejemplo, en una radiografía el cráneo de estos pacientes con beta talasemia mayor van a tener esta característica, miren, como que si fuesen pelos, nuestros pelitos que están en punta, ¿ya? Es una característica que tienen los pacientes con beta talasemia mayor, ¿ya? Entonces,
nosotros vamos a encontrar que puede ocasionar palidez de la mucosa oral en la beta-talasemia mayor, cambios en el patrón trabecular de los huesos orales y craneales o craniofaciales. ¿Ya? Por ejemplo, la superficie del cráneo corresponde al signo de cabello de punta, característica de la talasemia beta mayor, que es lo que acabamos de ver. ¿Ya? También podemos observar que el hueso cigomático y el maxilar se hacen más prominentes, van a tener más engrosamiento, ¿ya? Pero mayor presencia de trabeculado. Puede observarse el espaciamiento y la separación anómala de los incisivos a nivel del maxilar superior. La lámina dura puede ser delgada o faltar en algunas regiones y a veces se puede presentar prominencia del hueso frontal. Entonces podemos encontrar estas alteraciones a nivel de los huesos craniofaciales en esta talasemia beta mayor. Este es cuando se hace un frotis sanguíneo de los pacientes con talasemia, ya podemos encontrar esta característica que tienen los glóbulos rojos, ¿ya? Estas células se van a caracterizar porque pareciera que tuviesen una característica de posición endiana, ¿ya? No sé si ustedes habrán visto cuando quieren jugar o disparar, ¿ya? Les colocan un cartón, una cartulina, y siempre en el centro va a haber un puntito. Esta es la característica de los glóbulos rojos en posición endiana que se caracteriza en estos pacientes de talasemia. Entonces, y podemos encontrar en el centro un disco pálido. Eso quiere decir de que la hemoglobina en estas zonas está disminuida y se encuentra alterada, ¿ya? Dentro de las manifestaciones orales de los pacientes con talasemia, ya, como habíamos estado mencionando, hay agrandamiento de las eminencias molares, ya, un agrandamiento del maxilar superior, generalmente en la parte anterior, hay presencia de maloclusiones, aumento del overjet, como ustedes pueden darse cuenta, acá los incisivos, los dientes anteriores y superiores se encuentran bastante adelantados y por lo tanto el overjet va a estar también agrandado, alargado, incrementado, ¿ya? El espaciamiento de los dientes maxilares, ya la presencia de diastemas en este tipo de pacientes. Entonces, son características que pueden determinar la presencia de un paciente con talasemia. Otra alteración que tenemos ya dentro del tipo genético y hereditario viene a ser la anemia drepanocítica o llamada también anemia de células falciformes, ¿ya? De tal manera que acá cambia la causa de este tipo de enfermedad. Una de las características que tiene la anemia de células falciformes, ¿cuál es? A ver, ¿alguien tiene algún dato con relación a esto? ¿Cómo es la forma de los glóbulos rojos? ¿Va a ser igual? Porque acá nos dice anemia de células falciformes. ¿Qué características van a tener la forma de estos glóbulos rojos? ¿Alguien ha escuchado? ¿Cuál es la forma que va a estar más evidente en este tipo de anemia? ¿Ya? Algunos dicen de que los glóbulos rojos tienen forma de taza, otros dicen que tienen forma de hoz, ¿ya? De tal manera que esto se va a deber exclusivamente, miren, cada vez que hay una alteración, ¿ya? A nivel de una proteína, a nivel del organismo, solamente con el cambio de un aminoácido por otro aminoácido cambia la estructura de la proteína. Y esto es lo que ocurre justamente en esta anemia de células falciformes, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá se va a alterar el cambio de un aminoácido que viene a ser la valina por el ácido glutámico, ¿ya? Entonces, esto se da con una alteración del cromosoma 11 por una sustitución del aminoácido valina por el ácido glutámico, ¿ya? De tal manera que
la posición que se va a alterar viene a ser la sexta posición de la cadena beta de la hemoglobina. Y miren, solamente por ese cambio de ese aminoácido se altera prácticamente ya la forma de los glóbulos rojos. ¿Ya? Es por eso que muchas veces a este tipo de hemoglobina que tienen los pacientes con anemia de célula falciforme le llaman la hemoglobina S. ¿Ya? La hemoglobina S. Entonces, como resultado se produce la hemoglobina S, haciendo que el glóbulo rojo tenga una morfología de hoz. ¿Ya? ¿Y conocen qué cosa es la hoz? Dígame. A ver, Ayala, ¿qué es eso? ¿Quién utiliza la hoz? ¿Quiénes utilizan? Los carnucos. ¿Quiénes utilizan? Los agricultores, ¿no es cierto? Para cortar. Entonces, lo que provoca la hemólisis del glóbulo rojo, ¿ya? Y la oclusión, ¿ya?, de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos con esa forma se van amontonando, van a ir obstruyendo los capilares sanguíneos. Entonces, van a sufrir una aglutinación dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, van a obstruir ya a estos vasos sanguíneos, y acá está la alteración en el cromosoma 11 en este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, miren, estos glóbulos rojos en el protis van a tener esta forma, ya, de una forma de hoz, pero ojo que no exclusivamente vamos a encontrar que todos los glóbulos rojos van a tener esa forma de hoz. Es por eso que se llama de células falciformes, porque van a ir cambiando en la estructura, la forma del glóbulo rojo. ¿Ya? Pero miren, acá estamos hablando que la forma del glóbulo rojo está cambiando por la alteración de la hemoglobina. Pero también puede darse el caso que la forma del glóbulo rojo se altere, pero por una proteína que se encuentra a nivel de la membrana de los glóbulos rojos. ¿Alguien me puede decir cuál es esa proteína que le da la forma discoidal bicóncava que tienen los glóbulos rojos? Y que se encuentra a nivel de la membrana celular. ¿Ah? ¿Cómo se llama esa proteína? ¿Cómo? ¿China? Esa proteína que le da la forma a los glóbulos rojos y se encuentra en la membrana se denomina la espectrina. Y la espectrina, cuando se altera, también cambia la forma de los glóbulos rojos. Pueden ser glóbulos rojos esféricos, pueden ser elipsoidales, de tal manera que en esos casos se ha alterado la espectrina. Mientras que acá no, acá lo que se ha alterado viene a ser la composición química que tiene la hemoglobina. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones orales que tienen estos pacientes con anemia drepanocítica? Entonces, si yo agarro en un cuestionario, les pregunto, dígame, ¿cuál es la etiología que tiene la anemia drepanocítica? ¿Cuál sería la causa de etiología? Ya, estoy retrocediendo porque veo que muchas veces no entienden quizás las preguntas. Ahora voy a tener que darles preguntas y preguntarles para saber si saben responder. La anemia drepanocítica, ¿cuál sería la etiología? Esto que hemos estado viendo. ¿Cuál sería la causa? Alteración de la forma de las células, no, ese es el resultado. Por una alteración de la proteína. Por un cambio de la valina por el ácido glutámico, una alteración a nivel del cromosoma 11. El cromosoma 11. Entonces, esa es la etiología. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones orales en este paciente? Vamos a encontrar que hay una palidez e ictericia cutánea. Acuérdense que es una anemia. ¿Ya? Que los glóbulos rojos, por la forma que tienen, se van erizando. ¿Ya? De tal manera que el paciente va a terminar pálido. ¿Y por qué va a terminar ictérico?
Porque al momento que los glóbulos rojos se van a ir rompiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir obteniendo ya pigmento amarillento, ya formado por esa hemólisis. Y de mucosas como consecuencia de la hemólisis del eritrocito. ¿Ya? Aumento de la predisposición a las infecciones. Y es frecuente que se observen alteraciones en las radiografías dentales y del cráneo. Entonces, nosotros podemos encontrar esta palidez, ¿ya? Esta es una mano normal, un color normal, y estos son los cambios que nosotros podemos encontrar en la piel y en las mucosas también de este tipo de pacientes. En la radiografía del cráneo se puede observar diploide craneal engrosado con múltiples espículas que dan el aspecto de erizado, que lo podemos observar en las radiografías de cráneo de este tipo de pacientes. En la radiografía dentales se pueden observar trabéculas óseas en forma de calera, ya con zonas de esclerosis y radiolucidez, especialmente a nivel de los dientes posteriores adyacentes, con una laminadura de característica densa. Son características radiográficas que nosotros podemos observar de este tipo de pacientes, ya a la vez que puede haber un retraso en la erucción y una hipoplasia en la dentición permanente de este tipo de casos clínicos que podemos encontrar con la anemia drepanocítica. ¿Ya? Son pacientes muy susceptibles por la característica que tiene el hueso de ser bastante trabeculado, de ser de una madurez ósea disminuida. Entonces es muy susceptible a la osteomielitis a nivel de la mandíbula. ¿Ya? Los pacientitos pueden padecer de anestesia o parestesia del nervio mentoniano. Ya pueden sufrir de necrosis pulpar de forma asintomática, presencia de diastemas, aumento de la sobremordida con un overjet aumentado, una hipomineralización del esmalte con estas características, como que si el esmalte se está descamando, ¿ya? Y esto lo podemos diagnosticar dentro del punto de vista clínico. Acá está la estructura que les estaba mencionando de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo, para que mantenga esa forma discoidal bicóncava, va a depender de esta proteína que está por debajo de la membrana del glóbulo rojo. Esta proteína se caracteriza porque es en forma de cadena, ¿ya? De tal manera que va a tener una cadena alfa y una cadena beta. Estamos hablando de esta proteína que viene a ser la espectrina. Cuando se altera la espectrina, van a haber otras alteraciones relacionadas con los glóbulos rojos. De tal manera que nosotros vamos a encontrar, miren, la espectrina acá, que debe estar bien ordenadita, que debe de estar por debajo de la membrana celular. Acá vemos de que la espectrina se altera, ¿ya? Y de tal manera que lo que nos va a dar de que el glóbulo rojo ya no tenga esa forma de disco bicóncavo, sino que los glóbulos rojos puedan tener forma de esfera, ¿ya? Y ahí es cuando vienen las alteraciones de esferocitosis, o elipsocitosis, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la causa de una elipsocitosis o de una esferocitosis? Alteración de la espectrina. De tal manera que esa es la causa directa relacionada con estas dos enfermedades, y que estas dos enfermedades son hereditarias, ya son de tipo hereditario. Hay que tener en cuenta que generalmente las anemias, ya cada vez que venga un paciente que ustedes quieran trabajar directamente con este paciente, y ustedes lo ven que clínicamente es un paciente de contextura delgada, es un paciente bastante pálido, pero ustedes quieren hacer una atención de calidad. Entonces, ustedes sospechan de que es un paciente con probable anemia. ¿Cuál sería el camino a seguir?
para que hagan ustedes una atención de calidad. Vamos a suponer de que quieren hacerle una extracción de una tercera molar, ¿ya? O 2 extracciones de tercera molares a estos pacientes, pero el color no les gusta y quieren hacer una atención de calidad. ¿Qué es lo que harían? ¿Cuál sería el mejor camino para dar esa atención de calidad frente a este paciente? Dime, Castro. Biometría hemática. Ya, perfecto. Biometría hemática. Muy bien. ¿Qué más? Tiempo de protrombina. Ya, podría ser. Pero para que tú le pidas un tiempo de protrombina, ¿qué tienes que haber hecho? ¿Qué tienes? Ya, biometría hemática. ¿Cierto? Una biometría hemática. Ya. Antes de solicitar un examen, ¿qué es lo que ustedes han hecho? ¿Lo vieron pálido y dijeron, bueno, biometría hemática directo, o conversaron con él? ¿Qué hicieron? Una buena historia clínica, ¿sí o no? Entonces tenemos historia clínica, biometría hemática, ¿ya? Y a lo mejor haciendo la historia clínica, el paciente le dice, ¿sabe qué, doctor? Yo padezco de anemia desde hace 3 años, ¿ya? No me logran regular mi hemoglobina, ¿ya? ¿Qué otro elemento es importante para la atención de calidad de este paciente? Que se está reportando que 3 años está sufriendo de anemia. ¿Qué otro elemento es importante? Preguntar si tiene gastritis. Preguntar si tiene gastritis, parte de la historia clínica, buena historia clínica. Pero ahora ya les dijo eso. Y si les ha dicho eso es porque este paciente ha tenido atención con otro profesional, ¿sí o no? Entonces, ustedes también deben de utilizar la interconsulta, pedirle el nombre del profesional que lo está atendiendo, que probablemente sea un hematólogo, ya, para hacer ya un contraste de la información que les está dando el paciente. Entonces, 3 elementos son importantes frente a un paciente con este tipo de características: historia clínica, biometría hemática y la interconsulta, y ustedes van a dar una atención de calidad ya frente a estos pacientes. Hay que recordar de que la anemia generalmente ya está relacionada con otra enfermedad secundaria que está provocando la anemia. Puede ser un paciente con insuficiencia renal, puede ser un paciente con tratamiento quimioterápico, con enfermedad autoinmune, o que algún medicamento le está provocando la hemólisis. De tal manera que debe tenerse presente que la anemia no constituye per se una enfermedad, sino que siempre es secundaria o se asocia con otro trastorno que constituye la enfermedad de base. ¿Ya? Entonces, es necesario siempre hacer una buena historia clínica en este tipo de pacientes. Entonces, nosotros ya hemos visto que dependiendo del tipo de anemia, de la causa de la anemia, hay que optar diversos tipos de tratamiento. ¿Ya? Entonces, sulfato ferroso si se trata de una anemia ferropénica, ¿ya? Ácido fólico o vitamina B12 si estamos frente a una anemia de tipo megaloblástica, ¿ya? Y lamentablemente, quimioterapia si estamos frente a una anemia de tipo aplásico, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar que las anemias pueden estar relacionadas directamente con otras enfermedades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la insuficiencia renal, el embarazo, ¿ya? Puede estar relacionada la anemia por un problema de cáncer que está recibiendo su quimioterapia o radioterapia la paciente, o bien puede estar relacionada con úlceras, ¿ya? ¿Por qué? Porque las úlceras, ¿qué es lo que van a provocar? Una hemorragia digestiva, ¿ya? Y se están perdiendo los glóbulos rojos, ¿ya? De tal manera que esto, ¿cómo ustedes pueden preguntar a su paciente si es que tiene hemorragia digestiva? ¿Qué pregunta le harían?
de las heces. ¿Qué color son? Negro. Negras. ¿Cómo se llaman? Melenas. Entonces hay que preguntar por el color de las heces que tiene el paciente, ¿no es cierto? Son completamente negras, tipo betún. Así se va a presentar este tipo de anemia. Entonces, muchas veces, como le mencionaba, la anemia resulta siendo secundaria a otras patologías. ¿Ya? Tenemos anemias de origen genético, como es la que hemos visto. ¿Sí? Bueno. Entonces, de origen genético están relacionadas acá las talasemias, ¿ya? La anemia drepanocítica o anemia de células falciformes, ¿ya? Entonces, tenemos que las anemias pueden estar relacionadas con enfermedades o bien con algún factor de tipo genético, ¿ya? Entonces, una atención de calidad para un odontólogo, ¿ya? Frente a un paciente que se sospecha de anemia, primero, una buena historia clínica, ¿ya? Una biometría hemática y la interconsulta, que es importante si es un paciente que ya viene con un proceso de anemia de bastante tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos pacientes? ¿Por qué es que tengo que tener bastante cuidado con los pacientes con anemia? Porque acuérdense que los glóbulos rojos, en especial hemoglobina, es el que va a transportar ¿qué cosa? Va a transportar el oxígeno. Y si yo tengo una disminución de glóbulos rojos, que es el resultado de la anemia, ¿qué es lo que va a pasar con el oxígeno? Va a estar disminuido. Y un oxígeno disminuido es una célula que no va a trabajar bien, ¿ya? De tal manera que esa célula no va a tener energía para realizar sus funciones. De tal manera que cada vez que un paciente tenga hipoxia, disminución de oxígeno, como resultado de una anemia, cuando se quiere enfrentar a quienes, a nuestras oportunistas que nosotros tenemos en el organismo, que son las bacterias, ¿ya? Que son los hongos, que son los virus, cuando hay un proceso de infección, ¿ya? Estas células no van a tener energía para poder defendernos. Por lo tanto, va a haber un proceso de infección mucho más largo, ¿ya? Va a haber una mala cicatrización porque está sin energía ese grupo de células. De tal manera que este es el resultado, ¿ya? Cuando estamos frente a un paciente con anemia. Va a ser muy susceptible a infecciones de bastante tiempo, ya a una mala reparación, a una mala cicatrización. Entonces, cada vez que nosotros solicitamos una biometría hemática, va a servirnos a nosotros para poder realizar un buen plan de tratamiento, ¿ya? De tal manera que este plan de tratamiento nos va a permitir también discernir frente a qué paciente me estoy enfrentando. Por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente con insuficiencia renal, ¿ya? Es un paciente que tiene dañada la formación de una proteína que ayuda a que se formen los glóbulos rojos. ¿Está disminuida quién? ¿Quién está disminuida? La eritropoyetina, ¿no es cierto? Está disminuida la eritropoyetina. Entonces, paciente con insuficiencia renal, ¿qué es lo que va a bajar? Va a bajar su hemoglobina. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este paciente con insuficiencia renal, con una hemoglobina de 5, puede tener una vida quizás tranquila, no tiene síntomas el paciente, ¿ya? Entonces, mientras que otro paciente que no tiene insuficiencia renal con una hemoglobina de 10 ya presenta sintomatología. Entonces, nos va a permitir saber frente a qué tipo de paciente estamos. Entonces, un ejemplo de ello es el enfermo renal, que puede tolerar con cierta facilidad valores de 5 gramos o menos de hemoglobina, mientras que otros con 10 gramos pudieran manifestar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, ya no se asusten si ustedes tienen un paciente con, vamos a suponer, 7 de hemoglobina y le dice, ¿sabe qué, doctor? Pero yo soy un paciente que me hacen hemodiálisis, ¿ya? Entonces, ¿y tiene síntomas? ¿Te duele el pecho? No, estoy tranquilo. Entonces,
cada vez que tenemos un paciente con insuficiencia renal, puede tener una vida tranquila, no tiene problemas cardiovasculares y lamentablemente, lo que sí, pues su hemoglobina va a estar bastante baja. ¿Ya? Nosotros podemos tener ya que los pacientes pueden pasar por una etapa de anemia aguda. ¿Ya? Entonces, generalmente nos damos cuenta por los cambios en el aspecto de la piel, ya el color de las mucosas, generalmente pálidas, amarillentas. ¿Ya? Difícilmente, ¿ya? Este paciente con anemia aguda no está, le falta la respiración. ¿Ya? Este paciente con esas características de anemia aguda es casi imposible que diga, bueno, me voy al dentista para hacerme una ortodoncia. Es bien difícil, ya, porque ni siquiera va a tener fuerza para caminar. ¿Ya? Entonces, difícilmente el paciente acudirá a la consulta dental. Sin embargo, el odontólogo o cirujano maxilofacial puede ser llamado para atender a este paciente con anemia aguda, pero por otros problemas. ¿Ya? Porque puede haber tenido un traumatismo que haya complicado la mucosa bucal o los órganos a nivel perioral. Entonces necesitan que el odontólogo vaya a trabajar con este paciente por una emergencia. Entonces, el odontólogo, el cirujano maxilofacial, pudiera ser llamado a brindar atención a pacientes traumatizados y hospitalizados, ¿ya? Cuando los efectos del traumatismo involucren la boca y las estructuras craneofaciales. Entonces nosotros podemos encontrar estas características, ¿ya?, frente al paciente con una anemia aguda. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a estos pacientes con problema renal o una embarazada que ya hemos visto que son susceptibles a padecer de anemia? ¿Ya? Ya hemos visto que estos pacientes, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Van a tener disminución de oxígeno, van a tener problemas de infecciones, van a tener problemas de cicatrización. Entonces, preferible a estos pacientes trabajar, ¿ya?, procedimientos que no tengan nada que ver con sangrado. Entonces, ¿qué procedimientos se le pueden hacer a estos pacientes? Hay que hacerle procedimientos como profilaxis, operatoria dental, prótesis, ortodoncia, nada que tenga que ver con cirugía, ¿ya? Porque sabemos que van a tener una mala respuesta este tipo de pacientes. ¿Y qué tengo que esperar? Tengo que esperar que se nivele su cantidad de glóbulos rojos para poder trabajar, ¿ya? Entonces, debe ponerse especial cuidado en los pacientes que cursan con una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Dirán, ¿y esto para qué? ¿De dónde me apareció la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿Ya? Me dirán, el curso de bioquímica no me gustaba. ¿Ya? Entonces, pero esta enzima es muy importante. Miren, esta enzima va a ayudar a que se formen glóbulos rojos con una buena característica, que realice todas las funciones de forma normal el glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, es una enzima eritrocitaria cuya función consiste en mantener la homeostasis de los eritrocitos. Si yo tengo problemas en la formación de esta enzima, ¿qué es lo que va a pasar? Que este glóbulo rojo va a comenzar a tener pérdida de la estructura de la membrana celular hasta que hay una hemólisis. Entonces, ya, estos pacientes hay que tener bastante cuidado porque el consumo de algunos fármacos como antiinflamatorios no esteroides podría desencadenar en una crisis hemolítica. Además de que estos pacientes tienen alterada esta enzima, si les damos antiinflamatorios no esteroides, puedo provocar que la crisis sea mucho mayor en este tipo de pacientes, ¿ya? Y puede poner en riesgo la vida de este tipo de pacientes, ¿ya? Si nosotros encontramos de que el paciente nos dice de que él tiene esta deficiencia de esta enzima, entonces hay que hacer una interconsulta con su médico para poder preguntarle qué tipo de antiinflamatorio podemos darle a este paciente.
¿Ya? Otro de los problemas resulta siendo que estos pacientes ya no son candidatos a recibir anestesia general inhalatoria. ¿Ya? Entonces, no son pacientes que hay que medicarlos con alotano, ¿ya? Con enflurano, isoflurano, cualquiera de estos anestésicos que son inhalatorios. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué cosa le va a pasar? Que estos anestésicos tienen la característica de ¿qué? De provocar mucha mayor cantidad de hipoxia. ¿Ya? Entonces, por la afinidad de los fármacos a la hemoglobina. Entonces, estos medicamentos actúan con la hemoglobina. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la hemoglobina es la transportadora de oxígeno, pero la hemoglobina se une al medicamento y no desplaza al oxígeno que está transportando. De tal manera que hay un desplazamiento ya del oxígeno, ¿ya? Y en ellos existe un riesgo elevado de producir hipoxia y además una acidosis de la sangre, ¿ya? Alteraciones del pH sanguíneo y de los tejidos. Entonces, nosotros podemos encontrar de que este tipo de pacientes hay que ya controlar que no reciban este tipo de anestesia general inhalatoria. ¿Ya? Muchas veces nosotros encontramos ciertos casos ya especiales de pacientes que por la misma enfermedad que están teniendo, ya, y como hemos mencionado, son susceptibles a que hagan infecciones y una mala cicatrización. Entonces, la anemia observada en un paciente con leucemia bajo tratamiento quimioterápico o pacientes con artritis reumatoide, insuficiencia renal o que han recibido un trasplante de riñón y llevan tratamiento de inmunosupresión, todos estos pacientes ya se añade la anemia, de tal manera que hay una tendencia a las infecciones, lo que incrementa el riesgo de manejo odontológico del paciente. Entonces, pero yo tengo la necesidad de trabajar con ese paciente. La pregunta es, ¿y lo trabajo o no lo trabajo si yo sé que es susceptible a infecciones? Sí lo trabajo. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer? Darle antibióticos profilácticos, ¿ya? De tal manera que voy a prevenir de que este paciente no haga demasiada cantidad de infección, ¿ya? Y ustedes van a decir, ¿y qué tipo de antibióticos? El mismo tratamiento que ustedes han visto para la endocarditis infecciosa. La misma medicación, ¿ya? Entonces, pero existen otro grupo de medicamentos que es necesario preguntar también como parte de la historia clínica, que provocan hemólisis. Pero estos pacientes los consumen estos medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, este medicamento que viene a ser la fenilbutazona, es un antirreumático, ¿ya? Provoca hemólisis. También la primaquina, ¿ya? La primaquina es un antipalúdico que también provoca hemólisis. Entonces, estos medicamentos hay que preguntar al paciente si es que está consumiendo, porque son ya medicamentos que provocan este tipo de hemólisis y nos van a dar pues un cuadro de anemia en estos pacientes. Pero también tenemos otro grupo de sustancias químicas que ya se han demostrado que son causantes de una anemia aplásica y también de leucemia, ¿ya? Uno de ellos viene a ser ya el benceno. Te dirán, doctor, pero ¿qué cosa pasa? ¿El paciente toma benceno para que le dé anemia aplásica? ¿O cómo? Exponerse al benceno. ¿Y cómo se exponen al benceno? Aquellos que trabajan en fábricas de benceno, o aquellos que tienen tiendas en las cuales se venden grandes cantidades de benceno. Entonces, está demostrado de que el benceno provoca anemia aplásica, ¿ya? Cantidades de insecticidas. Hay insecticidas, ya, generalmente los que están hechos en base al lindano son los que van a provocar
¿ya? Anemias aplásicas y leucemia, ¿ya? El DDT, ¿para qué se utiliza el DDT? Bueno, para diversos tipos de insectos, ¿no es cierto? Entonces se utiliza, es un insecticida que también se ha relacionado directamente con anemia aplásica. Y el TNT, que es el trinitrotolueno, ¿ya? Entonces, esta exposición a estas sustancias químicas van a llevar a que se presente este tipo de anemia que viene a ser la anemia aplásica. También se ha llegado a demostrar de que existen ciertas sustancias químicas, ¿ya?, que son lo que puede predisponer a la anemia megaloblástica. Entonces, las anemias megaloblásticas están entre las reacciones secundarias que producen algunos fármacos, como los anticonvulsivantes, barbitúricos, anticonceptivos, el trimethoprim. ¿Qué cosa es el trimethoprim? El trimethoprim, el nombre comercial es el Bactrim. ¿Y qué cosa es el Bactrim? Es un antibiótico, ¿ya? Es un antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que el consumo de estos medicamentos no deja ya que se pueda absorber bien la vitamina B12. Entonces, si el paciente recibiera alguno de estos, el odontólogo deberá vigilar los resultados de la biometría hemática, ¿ya? El médico le solicite en forma periódica, o sea que él no ha acudido con el facultativo, entonces ustedes están en la capacidad de solicitarle al paciente, ¿ya? Generalmente, vamos a suponer de que el paciente ustedes lo quieren atender hoy día y le dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo un hemograma que lo tengo desde hace 3 meses. ¿Me sirve o no me sirve? No le sirve, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede haber cambiado en la última semana los resultados. Entonces, la pregunta es si cuánto tiempo me sirve un hemograma de un paciente, ¿ya? Menos de una semana, ¿ya? De 15 días, de 10 días, no le sirve el hemograma, tienen que hacerle otro, ¿ya? Entonces, el metabolismo de la vitamina B12, ¿ya?, puede disminuir su absorción por algunos medicamentos. Dentro de esos medicamentos tenemos la clorpropamida, ¿ya? ¿Qué cosa es la clorpropamida? Es un hipoglicemiante utilizado para la diabetes, ¿ya? Tenemos la primidona. ¿Qué cosa es? Es un antiepiléptico. Ambos medicamentos van a actuar disminuyendo la absorción de la vitamina B12. Entonces, me va a resultar un paciente con anemia megaloblástica, ¿ya? Podemos encontrar que en algunos casos el consumo de algunos medicamentos va a provocar esto que ustedes están viendo acá, que es la hemorragia gastrointestinal, ¿ya? Demostrado acá, ¿quién? El ácido acetilsalicílico. Nosotros vamos a encontrar el ácido acetilsalicílico, los AINES, los corticoides, los antirreumáticos, tienen como reacciones secundarias la tendencia a úlcera y hemorragia intestinal. Por lo tanto, el paciente va a ser un paciente que va a estar consumiendo de forma crónica este tipo de medicamentos y también el resultado va a ser de que va a padecer una anemia crónica, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros podemos encontrar con este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, un paciente con anemia puede tener problemas de cicatrización retardada y por lo tanto propensión a infecciones secundarias. Tratamiento con antibióticos, antimicóticos o antivirales de forma de profiláctica, un antibiótico profiláctico frente a este tipo de pacientes. Además, puede haber sangrado postquirúrgico, ¿ya? Acá nosotros podemos encontrar, y ahora que ustedes han leído la parte de leucemia, de que el paciente con leucemia
puede estar acompañado de anemia, ¿no es cierto? Y ahí había un término que era la pancitopenia. ¿Ya? ¿Y qué cosa es una pancitopenia? A ver, ¿quién respondió? ¿Quién respondió? A ver, ¿quién? Chile, ¿respondiste? Castañeda. Castro. Alarcón. ¿Respondiste? Sí, le quedo, pues. No. ¿Qué es una pancitopenia? Es una disminución de glóbulos rojos, Ah, ya. Está bien. disminución de plaquetas y disminución de leucocitos. Es una pancitopenia. ¿Ya? Y ahí viene otro término que viene a ser la visitopenia. ¿Y la visitopenia qué sería? Disminución. Acuérdense que tenemos 3 series, pero en la visitopenia van a disminuir solamente 2. Pueden ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Entonces, puede alterarse también en los pacientes con anemia, ya la cantidad de plaquetas, y por ahí podemos estar frente a un paciente que va a sangrar. ¿Ya? Entonces, exámenes de laboratorio a indicar cuando se sospecha de anemia: hematología completa, ¿ya? O biometría completa, y un frotis periférico, ¿ya? Un frotis sanguíneo también, para determinar tipo celular, si puede ser microcítica o megaloblástica, o a lo mejor otro tipo de alteración en la forma de los glóbulos rojos. ¿Ya? Recomendaciones: no someterse a anestesia general por el alto riesgo de sufrir hipoxia y acidosis grave. Tendencia a la hipotimia, desmayo, colocar al paciente en posición de Trendelenburgo y observar los signos vitales si es que esto ocurriese. Recordar que existen enfermedades que causan anemia, como trastornos renales crónicos, insuficiencia renal, diálisis, que son los procedimientos que se someten a este tipo de pacientes. Enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, úlceras pépticas, menorragia, metrorragia, leucemia, son enfermedades relacionadas con anemia. No se recomienda administrar aspirina porque aumentaría la tendencia hemorrágica. Eliminación de focos infecciosos y educación en la salud bucal. Entonces, son recomendaciones frente a este tipo de pacientes. ¿Ya? ¿Cuál es el pronóstico? Las manifestaciones orales de los pacientes con anemia pueden empeorar el pronóstico protésico. Al tener atrofia de las mucosas, mayor propensión a infecciones, a candidiasis, a úlceras y a serotomía, lo que podría ocasionar incomodidad al momento de usar una prótesis. Entonces, hay que controlar estos cuadros de anemia, porque si no, nos va a dañar el pronóstico frente a este tipo de pacientes. Algunas anemias tienen como factor causal el déficit nutricional, hecho muy relacionado con los pacientes geriátricos. ¿Ya? Pacientes geriátricos no absorben bien, la mucosa intestinal está disminuida, y por ahí van a empezar a tener, ¿qué cosa? Disminución de hierro, disminución de ácido fólico, disminución de vitamina B12, no se va a absorber bien, y por lo tanto va a terminar haciendo anemia. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario un adecuado control de dieta en estos pacientes para evitar la aparición de las enfermedades. La vitamina B12, cuando disminuye, ¿qué cosa va a provocar en el paciente? Anemia megaloblástica. Clínicamente, ¿cómo reconozco la anemia megaloblástica? Clínicamente, porque ya sé que usted me va a decir, no, dosaje de vitamina B12. Eso no es clínicamente. Boca, lengua ardiente, lisa, despapilada, ¿ya? Con ardor, ¿ya? Sensación de ardor generalmente en la noche. Listo, clínicamente. ¿Qué más puedo
pensar. La vitamina B12 tenía dos caminos, ¿ya? Uno era a nivel de la mitosis, ¿ya? Y el otro camino, ¿cuál era? ¿Qué daño más nos puede provocar la disminución de la vitamina B12? La demencia. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 ayuda en la formación de la mielina, en la mielinización. ¿Y para qué sirve la mielina? Para una buena sinapsis. Para una buena sinapsis. Entonces, es por eso que a los pacientes ya adultos mayores se les recomienda que tomen su vitamina B12. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Veías que parece fácil, pero no. A ver, Alarcón, léeme por favor este casito. Ya. Descripción del caso. Paciente de sexo femenino, 48 años, con antecedentes personales de insulinoma y anemia crónica, que acude a la consulta por disfagia intermitente de 1 año de evolución. La misma se presentó inicialmente ante sólidos, progresó posteriormente a líquidos y se asoció en el último mes con regurgitación de alimentos. Refirió además parestesias en miembros inferiores, astenia y pérdida de peso. Listo, hasta acá, sospecha diagnóstica que piden, que solicitan. Ustedes han preguntado, tienen parte de la historia clínica, les dice esto. ¿No? ¿Qué es lo que, de lo que refiere el paciente, qué es lo que más le llama la atención? Disfagia, ¿ya? Y la disfagia, miren las características acá clínicas, una queilitis angular, mucosas con características de resequedad. Y la disfagia, ¿por qué se los está diciendo? ¿Tiene algo que ver? Esto puede ser una sospecha de anemia. Pero, ¿y esto? Disfagia. ¿Mm? Puede ser ferropénica, puede ser megaloblástica, o talasemia, o drepanocítica, o cuál. ¿No? ¿Cuál puede ser? ¿Qué tipo de anemia? Hasta el momento, acá dentro de los datos que le está dando, ¿cuál tipo de anemia puede ser? ¿O faltan datos?
¿Hay alguna anemia que tiene que ver con el esófago? ¿O con membranas esofágicas? A ver, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. ¿Ah? Atrofia de la mucosa del esófago con formación de membranas que provoca disfagia. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Síndrome de Plummer-Vinson. Entonces, les está diciendo que tiene problemas al tragar los alimentos, ¿ya? Entonces, es una paciente, y ustedes le están viendo esto acá. La lengua también puede estar depapilada, lisa, eritematosa. Entonces, podemos estar frente a un paciente con síndrome de Plummer-Vinson. Entonces, para yo estar seguro ¿qué examen es este que se le ha hecho? Una endoscopía, ¿ya? Una visión endoscópica, ¿no es cierto? Para saber si es que tiene esta membrana. Entonces, por ahí nos estamos inclinando a ese tipo de caso en este paciente. Ya, reveló solo la presencia de queilitis angular y una glositis atrófica y tal. Laboratorio, anemia microcítica e hipocrómica. Entonces ya se está sumando la anemia. Ya tenemos hemoglobina, tenemos hematocrito, volumen corpuscular medio, 72 hectolitos. ¿Está normal el BCM? No, ¿no es cierto? ¿Cómo está el BCM? Disminuido. Por lo tanto, los glóbulos rojos se encuentran pequeñitos. La hemoglobina disminuida, entonces anemia. ¿Qué tipo de anemia? Microcítica, que es lo que menciona acá. ¿Ya? ¿Qué más encontramos acá? Plaquetas, 750.000. ¿Qué pasó? 750.000. ¿Cómo están las plaquetas? Aumentadas, porque lo normal es hasta 450.000. Entonces, tiene, ¿qué cosa? Una trombocitosis. ¿Ya? Una trombocitosis. ¿Ya? Los niveles de vitamina B12, 380 picogramos, está dentro de lo normal. Ya, función tiroidea renal, se registraron dentro de lo normal. Entonces, y acá viene la membrana esofágica superior en el tracto esofágico. ¿Ya? De tal manera que con esto se ha hecho un tránsito esófago-gastroduodenal que reveló a nivel esofágico superior la presencia de una ligera membrana que no impedía el pasaje del material de contacto. Entonces, acá está la presencia de la membrana esofágica. Diagnóstico, ya, acá se ha hecho la videoendoscopía digestiva alta, observándose la presencia de una membrana grisácea en el tercio superior esofágico, lo cual ocupaba menos del 25% de la circunferencia. Con todo esto, ya, de la membrana esofágica, ¿qué es lo que se diagnostica? Síndrome de Plummer-Vinson. ¿Ya? El síndrome de Plummer-Vinson. Entonces, así nosotros ya con estas características que nos dice el paciente podemos llegar a diagnóstico de este síndrome de Plummer-Vinson. ¿Ya? ¿Y quién lo puede diagnosticar? Ustedes lo pueden diagnosticar. ¿Ya? Pueden hacer interconsulta con un gastroenterólogo que le haga la endoscopía y pueden llegar al diagnóstico. ¿Ya? A ver, acá. A ver este cortabrazo. Por favor.
Paciente de 56 años, consulta por cuadro clínico de un mes de evolución consistente en ataxia, polineuropatía, pérdida del sabor de los alimentos, deposiciones diarréicas, mareo. En el examen físico se encuentra una marcha atáxica, alteraciones sensitivas principalmente en miembros inferiores, lengua lisa y brillante. Se toman diferentes exámenes, entre ellos un hemograma con anemia macrocítica hipercrómica, LDH aumentado y niveles bajos de vitamina B12. Se inicia el reemplazo con vitamina B12. El paciente asiste a control un mes después con mejoría significativa de los síntomas. ¿Ya? Caso sencillo. ¿Ya? Este es el problema. La marcha táxica. ¿Y qué cosa? La lengua lisa, brillante. A lo mejor si preguntamos si tiene una sensación de ardor, ¿ya? Si le quema durante la noche. ¿Qué otra pregunta podrían hacerle acá? Ojo que acá, este es el problema ya. Sabemos porque el examen de laboratorio nos ha determinado que los niveles de vitamina B12 se encuentran bajos. Entonces ya sabemos qué es lo que tiene este paciente. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Cómo? Ya, muy bien. Gastritis, una gastritis crónica, ¿no es cierto? Que no está dejando que se forme ¿quién? El factor intrínseco de Castle, ¿no es cierto? El factor intrínseco. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? A ver. Un vegetariano, ¿no es cierto? Que tiene ya más de 2 años ya de vegetariano, un vegetariano estricto, ¿ya? También puede ser. ¿Qué más puede ser? Que haya sufrido un cáncer de estómago y que le hayan hecho una sección ya de la porción del estómago, ¿ya? Entonces, por ahí ustedes pueden hacer otras preguntas para llegar a la causa de por qué la vitamina B12 está disminuida. Puede que sea un paciente con una enfermedad de origen autoinmune. ¿Cuál es? Una enfermedad de origen autoinmune que lleva a que disminuya la vitamina B12. Que ya les he dicho de que siempre hay un acople, siempre se va a acoplar la vitamina B12 ¿con quién? Con el factor intrínseco. Pero puede venir un autoanticuerpo y se mete entre los dos. ¿Cómo se llama esa enfermedad? La anemia perniciosa. Es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden llegar a la probable causa de la disminución de la vitamina B12. Entonces, podemos estar frente a este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, con esto hemos terminado esta parte que corresponde a anemias. ¿Ya?